Gente, el capítulo de hoy se trata de los armenios en el Uruguay, de cómo vinieron, de cómo emigraron, de a qué se dedicaron. Muchos de ellos fueron zapateros, muchos de ellos fueron, me acuerdo, los almacenes del barrio, de la teja, del cerro, las panaderías, gente muy trabajadora, gente muy laburante realmente y gente muy abierta, muy simpática y que evidentemente es parte de nuestra cultura también. A diferencia de otras culturas, los armenios entablaron relación con criollos y que se casaron con criollos, con criollas, y hoy son una comunidad que forma parte de nuestra idiosincrasia también. Uno no lo ve como extranjero y son muy buena gente. Acompáñenme y les voy a contar la historia de los armenios en Uruguay. Y para eso les traigo la palabra de Avedís Paganian, nada menos, periodista de extensísima carrera y considerado uno de los gestores del debate político en los medios de comunicación. Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, Avedís, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, primero, muchísimas gracias por prestarte a este pequeño homenaje a los armenios en Uruguay que quiero hacer, porque te cuento que esto es referido a mi infancia y a un gran amigo, Jaicito Darderian, con el cual compartimos muchas cosas y muchas troperías también, cosas de infancia. Entonces se me ocurrió en un momento, ¿por qué no?, recordar la infancia y recordar a mi gran amigo Jai cuando lo veía yo, que después de la escuela primaria, que íbamos nosotros, escuela pública, el de tarde se iba a una escuela, a un colegio armenio, y también participaba en los scouts armenios. Y para mí era toda una novedad, porque él no tenía ni casi tiempo, ¿no? Estaba todo el día estudiando. Después con el tiempo fui creciendo y me vi estudiando y me fui dando cuenta de que, bueno, el significado de ser armenio es una cosa muy importante. Así que mi pregunta es, me encantaría que me contaras vos, con el conocimiento enorme que tenés, cómo fue la llegada de los primeros armenios al Uruguay y por qué eligieron venir a Uruguay. Bueno, con muchísimo gusto, pero antes quiero ser yo el agradecido de tener la oportunidad, como descendiente que soy, ¿verdad?, del pueblo armenio, porque las dimensiones de Armenia, su situación actual, lamentablemente impiden que el tema armenio tenga mucho eco, tenga resonancia, ¿verdad?, en los países más importantes del mundo. Ajá. Tan es así que la situación de Armenia es realmente trágica en este momento, pero no da la sensación, es real, lamentablemente, que a nadie le importa nada. Prácticamente hace 7.000 años de existencia. 7.000 años. Sí, ¿sabes cómo vienen los 7.000 años de existencia? No. ¿Cómo se han conocido? Por descubrimientos que han tenido lugar en estos últimos tiempos, ya por el 2005, después 2009. En primer lugar, se descubrió una bodega, ¿verdad?, donde aparecen elementos que son necesarios para la fabricación del vino, entre ellos semillas. ¿Tú sabes que han plantado las semillas y han germinado? No te puedo creer. Exactamente. Qué increíble. Es impresionante. Qué increíble. Y ahí apareció inclusive un zapato que es famoso en todo el mundo, ¿no? Solo un zapato del pie derecho. Es un zapato que realmente llama la atención por la perfección con que se ha hecho ya hace más de 5.000 años. De la época de los egipcios estamos hablando, ¿no? Exactamente. Y pocos años después se descubrió un observatorio astronómico. Se considera el primer observatorio astronómico de la humanidad. Ah, mira. En el sur de Armenia. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando, bueno, el genocidio por parte de los turcos al pueblo armenio, deciden emigrar por todas las razones que ya sabemos. La diáspora, sobre todo la parte que viene del Uruguay. ¿Cuándo llega? Sé que viene en un momento que el Uruguay era un Uruguay ballista, que le brindaba, bueno, las puertas abiertas a todo el mundo, pero ¿cómo llegan, cuándo llegan los primeros armenios y dónde se instalan y a qué se dedican? Armenios hay algunos antes de que se iniciara el genocidio. O sea, hay documentos que señalan que los primeros armenios llegaron al Uruguay allá por el año 1896. Se incrementa, desgraciadamente, la llegada de armenios al Uruguay a raíz del genocidio de 1915.
¿Cuántos más o con menos ese llegan? trágico saldo de 1,5 millones de víctimas. Sí, 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 las víctimas, claro. Pero ¿cuántos son los armenios que llegan al Uruguay, más o menos aproximadamente? Y los que llegan a partir de 1926, por los datos que tenemos, son de unos pocos cientos de armenios, todos huérfanos. Ah, huérfanos eran ellos. Todos huérfanos, la inmensa mayoría huérfanos de genocidio. Mi padre fue uno de ellos. Cuando mi padre llega, bueno, papá pierde a toda su familia en 1915, en el desierto de El Zor. Pierde a su papá de 42 años, su mamá de 38, un hermano de 12 años, una hermana de 5 años. A mi padre lo llevan prácticamente como esclavo, la tribu que ataca la caravana, que eran kurdos, y vive 4 años en Mosul. Y allí lo trataban de islamizar, lo hacían rezar 5 veces al día. Y bueno, afortunadamente cuando el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial, allí los franceses y británicos que se habían repartido, digamos, el mandato, ¿verdad?, de ellos sobre lo que había quedado del Imperio Turco Otomano, comienzan a rescatar huérfanos de genocidio. La fortaleza, me contaba Silvia, el cerro también, el cerro de Montevideo, les recordaba mucho también a la topografía del lugar donde venían los armenios, ¿no? Por eso también en parte se afincaron ahí. Porque yo recuerdo, en la época de estudiante, que el cerro siempre fue, bueno, tiene la Plaza del Inmigrante ahí en la calle Bogotá, ¿no? El cerro fue un barrio que le abrió las puertas a los inmigrantes. Me acuerdo que había una colonia muy grande de lituanos, de rusos, de armenios. Pero después me fui enterando, como tú bien decías, que se fueron dispersando. Y lo que me llamaba la atención también era que mi gran amigo pertenecía a una fracción de la comunidad armenia en el Uruguay, pero aparentemente estaba dividida la diáspora en el Uruguay. Desde el punto de vista político, religioso, no lo sé, si me lo podés contar. Enviaban a los armenios al cerro porque al tener frigoríficos instalados en esa zona y tener en las cercanías del cerro, prácticamente a la entrada junto al Pantanoso, una empresa como ANCAP, entonces eso daba la posibilidad de que los armenios pudieran encontrar rápidamente trabajo. Bien, y desde el punto de vista religioso, por lo que estuve leyendo, ser armenio significa ser creyente o ser cristiano. ¿Me lo podés explicar si digo una barbaridad? Fue lo que leí. No, es que realmente es así, porque Armenia es la primera nación cristiana del mundo. Bien. Armenia adoptó oficialmente el cristianismo en el año 301 de nuestra era, 14 años antes que lo hiciera Constantino en Roma. Sí. Y la Iglesia Apostólica Armenia, tal es su nombre oficial, Iglesia Apostólica Armenia, porque fue creada, digamos, por 2 apóstoles de Jesús, San Bartolomé y San Tadeo. Esa iglesia tiene su organización, digamos, como tal, recién a partir del año 301 de nuestra era. Porque obviamente los apóstoles que murieron martirizados, los dos, Todos. Bartolomé y Tadeo, ejercieron su apostolado en unos 20, 25 años después del fallecimiento de Cristo. Lo de ortodoxo y lo de en vez de papa tener un pope, ¿no? ¿En qué varía eso? Es que las iglesias cristianas, digamos, tanto la armenia, la griega, la ortodoxa rusa y la iglesia apostólica armenia, mantenían concilios, ¿verdad? Cada tanto tiempo, y estuvieron unidas hasta el año 451, el concilio de Nicea. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas iglesias comenzaron a instalar íconos, ¿verdad? Y los armenios nunca aceptaron ese tipo de situaciones, porque decían que en realidad la gente iba a adorar
a determinadas estatuas o santos o vírgenes, cuando en realidad la adoración debe ser solamente a Dios. Y desde el punto de vista político, ¿cómo es esa división? ¿Por qué? Entre los Y armenios que las están acá en comunidades Uruguay. armenias del mundo que se formaron a partir de la década del 20 del siglo pasado, que emigraron, se encontraron con una realidad política que era la existencia de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y que Armenia formaba parte de esa nación, de ese Estado. Entonces, como el régimen era un régimen comunista, había armenios que aceptaban el comunismo y otros armenios que no lo aceptaban. El sector nuestro siempre luchó por una Armenia unida, libre, independiente, democrática, defensora de los derechos humanos. Y se sabe que en la época de la Unión Soviética había un solo partido político, ¿verdad? Lo que no pensaban como ese partido político iban a parar a Siberia. Entonces digo, esa fue la gran diferencia entre los que apoyaban ese régimen y los que no apoyaban, que era el sector nuestro. ¿Cuál es el club más representativo dentro de la comunidad armenia hoy por hoy acá en el Uruguay? Yo digo que como representativos, y lamentablemente digo, tengo que decir esto así, son el Club Damián, UGAP y el Maraj, que es una institución de carácter regional, digamos, ¿no? Nuclea a la gente que ha nacido en la ciudad de Maraj. Solamente. Y después quedan instituciones que ya no tienen el mismo caudal de asociados que tenía hace muchos años. Por ejemplo, las que eran de carácter regional prácticamente han desaparecido todas. Abedisi, ¿cómo se encuentra hoy parada la comunidad armenia hoy por hoy en Uruguay? Afortunadamente hay una entidad que nuclea todas las instituciones armenias, está trabajando de forma muy unida. La parte política, digamos, de esa institución está a cargo de Causa Armenia. ¿Por qué Causa Armenia? Bueno, por la experiencia que tiene sobre ese tema, ya que yo integré esa comisión de Causa Armenia durante muchísimos años. ¿Qué significa Causa Armenia? Y Causa Armenia es la recuperación de los territorios que le ha usurpado Turquía al pueblo armenio, fundamentalmente. ¿Y eso funciona en toda la diáspora? ¿En todos los países del mundo existe una causa armenia? En todos los países del mundo. Bien. Y es muy fuerte, sobre todo ahora en Estados Unidos, en California. ¿Y tienen contacto ustedes con ellos? ¿Se reúnen? Permanentemente. Bien. Yo he asistido a reuniones en París de Causa Armenia, en Grecia he asistido a reuniones de Causa Armenia, en Alemania también tuve oportunidad de ir a reuniones de grupos de apoyo a la Causa Armenia. ¿Y la juventud hoy? Los armenios jóvenes, ya de la tercera generación estamos hablando. Sí, la cuarta se puede decir. Cuarta generación, ¿cómo apoyan la causa? Y ¿Con el mismo afortunadamente énfasis o se fue perdiendo? Nosotros tenemos una juventud que está trabajando muy fuerte en el tema Causa Armenia. He visto que la colectividad armenia en Uruguay se ha hecho parte del pueblo uruguayo, o sea, no es una comunidad como otras que hay que permanece ajena, permanece atenta a lo que sucede en el país, pero no interactúa generalmente. Y me refiero a esto, que no se casan con criollos, que sin embargo los armenios que yo conozco son muy abiertos, mantienen sus tradiciones, pero sin embargo se casan con criollas, se casan entre ellos y con quien sea, ¿es así? Sí, en ese aspecto la situación ha cambiado. Ahora, yo no sé, digo, qué cálculo hacer, pero yo creo que de 10 matrimonios donde uno de ellos es armenio, el porcentaje debe llegar a un 70%, si no más. Porque antes los lugares de conocimiento eran los clubes que funcionaban, la iglesia armenia, ahí era donde se conocían las parejas, ¿no? Claro. Pero hoy puede suceder en la facultad, puede suceder en el liceo, puede suceder en cualquier lado, que se enamoren dos personas, independientemente de que sea de nacionalidad armenia o no. Eso para la colectividad Obviamente. Está bien visto. Pero yo digo, por ejemplo, que el club nuestro se ha enriquecido, porque
Club Nuestro ha contado y cuenta con el apoyo, trabajando en distintas comisiones, de uruguayas y de uruguayos, casados con armenios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué el arte de la zapatería es tan fuerte en los armenios? ¿Tiene algo que ver o simplemente es casualidad? Porque en el barrio, allá donde yo nací, la zapatería, los que fabricaban zapatos y todo, la mayoría eran armenios. Los armenios Grandes tienen zapateros. demostrado con un hallazgo que hay que El hacer zapato. referencia. De ahí viene. Pero un zapato que era la perfección, ¿no? Bien, otra cosa, porque Jaicito, que después les voy a mostrar, aunque él no quiere, yo recuerdo que de chico el idioma que manejaba era normalmente el español, pero en la casa se hablaba en armenio. ¿Hoy siguen los nietos, bisnietos de los armenios hablando en armenio o se está perdiendo un poco No, el idioma? se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido, Qué pena, ¿no? pero en este momento hay como una especie de renacimiento en ese aspecto. Porque los muchachos de ahora que tienen un nivel, digamos, muy elevado en materia de conocimiento de lo que es la realidad armenia, lo que es la situación de la nación armenia en la actualidad, se han preocupado mucho en tratar de aprender el idioma. En realidad no hay un idioma nacional. Hay lo que se podría decir dos grandes dialectos. Ajá. Y eso es por la dispersión que tuvo el pueblo armenio, sobre todo en la zona del Cáucaso, el Asia Menor. A nosotros, los armenios occidentales, nos cuesta muchísimo entender a los armenios de Armenia. ¿Y la diáspora en cuánto se calcula que está, más o menos? Y en la diáspora ahora, mirá, solamente en Rusia hay 3 millones de armenios. En Estados Unidos 1.200.000. En Francia hay unos 500.000. Esas comunidades han ido creciendo, desgraciadamente, con la migración de gente que sale de la Armenia actual, que migra de la Armenia actual. ¿Y en el Uruguay cuántos armenios estiman que hay? Y siempre se manejó la cifra de unos 15.000. Bien. Una pregunta personal que siempre me llamó la atención. ¿El apellido de los armenios es patronímico? El Yan, quiere decir hijo de. Hijo de... ¿Pero existe otro apellido que no tenga el Yan o no? ¿O Hay todos algunos, Garbarens, por ejemplo, que no son Tastens. patronímicos? No, pero el 95% es Yan. Terminan Significa todos, hijo de. ¿Qué significa hijo de? Krikorian, hijo de Krikor. Partamian, hijo de Partam. Perfecto. Bueno, Abedís, de más está agradecerte que te hayas prestado a esta entrevista, muy amateur, muy informal, pero sí, vamos a ver si con Jaicito y Silvita la podemos compartir con el resto de los armenios que ustedes conozcan, porque me parece que, ¿no? Simpática por ser él quien es y por lo que aporta como historiador y periodista. Abedís, de mi parte, yo no era Galen. Pero los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, querido. Porque la difusión de la temática armenia es muy importante. Así que el agradecimiento es nuestro, realmente. Bueno, muchísimas gracias, que pases muy bien. Con muchísimo gusto. Y Ya. para vos lo mejor también, porque Muchas gracias. ya veo que tenés mucho cariño y amor por el tema. En realidad tengo y mucho por los cariño y amigos amor armenios que conocés. por Jaicito y por la vida, hermano. Muchas gracias. Ah, con mucho gusto. Hasta luego. Amigos, estos dos personajes que se encuentran acá, este matrimonio divino, él es Jaicito de Erderian, mi amigo del alma, y ella Silvita, que aprendí a quererla como una amiga también, que es la esposa de Jai. Y que no ve que esto de machismo, son esposos, ¿no? Sí, los dos estudian. Están casados. Con Jai nos une una amistad de muchísimos años. La verdad que es muy emocionante estar acá. Y venir a esta casa significa no solamente el amor y el cariño, sino comer con... Porque esta mujer lo que cocina... Manjares. Los manjares que cocina Silvita no están escritos. Bueno, yo quiero saludarlos, agradecerles profundamente que me hayan dado la oportunidad de entrevistar a Abedís, porque todo esto surgió con una charla informal con Jaicito, que no habla, está quieto ahí callado, pero aportó alguna cosa de ahí atrás. Todo surge porque, bueno,
quería saber cómo era de primera mano, porque siempre de niño se hablaba de esto, de adulto lo hemos hablado un poco, pero quería tener una palabra un poquito más profunda sobre lo que estaba pasando, y él gentilmente me puso en contacto con Adaís. Así que, Jaicito, muchísimas gracias. Silvita, para vos también. Y este matrimonio se conocen desde que tenían... 14 años. Qué impresionante. Vieron que el amor existe, señores, hasta ahora. Chiquilines, muchísimas gracias. De nada. Amigos, desde acá, desde el laboratorio de alquimia de nuestro amigo Pitamilio, desde Piriápolis, me estoy despidiendo. Espero que el video que hayan visto sobre la comunidad armenia en Uruguay les haya gustado. Pare Gavner, pare Polorondanikit. Suka pada perang.